Bueno, las 9:24, gracias, Bea. Vamos a hablar del otro plebiscito, hablamos recién de allanamientos, vamos a hablar del sistema de previsión social que también ustedes saben se estará plebiscitando el próximo domingo. Y vamos a recibir con muchísimo gusto a Karina Sosa, que es presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, una de las caras visibles además de la comisión. Karina, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos a volver a hablar sobre el fondo del asunto en un ratito, pero antes, estratégicamente, digamos, ¿cómo encaran esta última etapa, esta última semana? ¿Qué tienen previsto hacer? ¿Hay algún acto de cierre final previsto? ¿Dónde? ¿Cómo? El día 24 hay un acto de cierre a las 18:30. Estamos evaluando dónde, porque aparentemente a esa hora habría inclemencias del tiempo. Entonces, estamos evaluando. Y primeramente iba a ser en Avenida Libertador, pero ahora, bueno, tendremos que reformular si el tiempo no acompaña, ¿no? Bien, ¿conforme con la campaña? Conformes porque realmente nos ha tocado tener que todavía profundizar más en algo que ya sabíamos que iba a suceder con la ley del año pasado y encontrarnos con situaciones peores de las que pensábamos que íbamos a encontrar, pero un apoyo dentro de la ciudadanía que realmente es masivo. No refleja, se podría decir, lo que las encuestas informan. No estoy diciendo que las encuestas no estén haciendo un trabajo serio. Lo que estoy diciendo es que a criterio de los militantes que andamos en la calle, el termómetro de la aprobación es superior al que se muestra. ¿El olfato que tienen ustedes es que superan el 50, que efectivamente se aprueba? Y no somos triunfalistas tampoco, pero es positivo el mano a mano con la gente. Por dar un número de 10 personas con las que hablas, 9 van a votar el sí y una te dice que no porque aún no ha entendido algún componente y en algunos casos hasta modifica. ¿Qué dudas reciben? Perdón, dale. ¿Qué dudas reciben de la gente justamente? Porque hay muchas preguntas o dificultades para entender como el fondo del asunto, ¿no? Bueno, en principio, y una de las mayores, que creo que lo que ha abonado ha sido la campaña del miedo, como en otros plebiscitos ha sucedido. ¿No? Esto no es ajeno, en el 89 pasó, en el 94 pasó, en el 2003 también pasó, que voces políticas salen decididamente a estar en contra de, ¿verdad? Entonces, esas dudas calan hondo en el imaginario colectivo. Por ejemplo, el hecho de la plata de las AFAP es mi plata. Sí, es tuya para fines previsionales, después otra cosa no podés hacer. Pues dice, no, pero ahora como se puede sacar el 9%, sí. Si pasaron 3 años de que generaste la causal jubilatoria y seguiste trabajando. Y para los que vamos a tener que jubilarnos a los 65, esos 3 años va a ser a los 68. O sea, son todas cosas que están como agarradas con pinzas a los efectos de derribar al plebiscito en sí mismo. Otra de las dudas que aparecen con muchísima frecuencia, que no tienen que ver con el plebiscito en sí mismo, sino que son consultas de qué es tanta la falta de confianza a veces del votante, que hace varias elecciones viene anulando el voto, que preguntan que si anulándolo esta vez y solo poniendo la papeleta, anulan también la papeleta. Bueno, le contestamos que obviamente que anula la papeleta, que si no quiere votar a nadie, en este caso lo va a tener que hacer en blanco solo con la papeleta, ¿no? O sea, la única manera de no anular es poniendo el sí sin otra papeleta. Exactamente. Karina, no, va un poco en línea con eso. Nos llegan a nosotros también consultas de qué hacen el día de la elección con los plebiscitos en general. Pero la pregunta es, y esto es con el mayor de los respetos, que se entienda la pregunta, ¿no es un tema de suma complejidad para que la ciudadanía sea en definitiva quien termine de elegir? Y pienso en todos los vericuetos que tiene la ley previsional, el sistema previsional en sí. ¿No es trasladarle la responsabilidad a la gente que en definitiva termine decidiendo sobre estos asuntos? Más allá de lo democrático, y es una herramienta que tenemos los uruguayos por suerte. Pero digo, ¿no es un tema demasiado complejo? Es un tema demasiado complejo si lo sabremos los trabajadores del Banco de Previsión Social, que desde que se votó la reforma del año pasado, a diferencia de la del 96, con la que tampoco estuvimos de acuerdo,
se capacitó a todo el personal y de una forma con mucha más alcance y con mucho más certezas que lo que pasó con esta reforma. Acá se han cometido errores terribles y yo creo que sí que hay que trasladárselo a la población por más complejo que sea. Porque el resultado después de 28 años de existencia de un sistema de privatización, que no sean las 2 jubilaciones que te prometieron. Miraba el otro día una nota de uno de los periodistas que está más en contra del plebiscito y cada oportunidad que tiene trata de poner como esas cuestiones del miedo y qué va a pasar el día después y qué va a pasar con el grado inversor y que es un disparate y que es una barbaridad, tomando postura, ¿no? Cuando en realidad el trabajo de ustedes es loable, pero en el sentido en el que se hace de forma objetiva. Y tu pregunta no es para nada irrespetuosa. Es cierto, es un tema complejo. Porque a nosotros mismos a veces nos ponemos a leer y empezamos, bueno, pero esto efectivamente es así, entonces vamos y consultamos. Y un economista nos señala un aspecto, pero desde el PIT-CNT se señala lo contrario. O el PIT-CNT señala algo y el economista lo corrige. Entonces, también, como yo no soy especialista en temas económicos y sobre todo previsionales, trato de analizar y me cuesta un montón. Imagino la persona que está del otro lado, que escucha números, porcentaje, jubilación, edad jubilatoria. Entonces se genera como un conflicto al momento de decidir. Es lógico, porque hay una contraposición de intereses. Esto es algo netamente ideológico. Lo han dicho muchas personas y sí lo es. Está la ideología que está del lado del trabajador, de los que sabemos cómo los perjudica y no queremos que esto avance más en el tiempo porque creemos que esta es la única oportunidad que vamos a tener para detener el avance que tienen las leyes en contra del resultado de lo que va a ser tu único ingreso una vez que te retires del mercado de trabajo, ¿verdad? Aparte, nosotros defendemos mucho la papeleta porque lo primero que dice es que el trabajador no tendrá pérdida ni menoscabo, ¿verdad? Después nombra 2 leyes del Banco de Previsión Social que nada tienen que ver con el resto de las cajas. En tercera instancia, en algún momento, ya ustedes acá en el programa me lo han preguntado, el tema de AEBU, de que no está tan de acuerdo y ya ha salido a declarar que va a tener que amoldar su ley a lo que, o sea, que puede mejorarla, que puede modificarla, lo cual implica que el plebiscito no es privativo de una modificación que sea beneficiosa para la caja. Y después tenemos que pensar que otros tipos de detractores que son del ámbito económico, por ejemplo, tal vez quieran ser parte de un gobierno en el que sepan claramente que si no cuentan con el ahorro de los trabajadores, van a tener algunas limitantes. Esto quiere decir que la caja chica de la plata del pueblo funciona bastante bien para cortar cintas y para sacar después algunos buenos resultados que pueda mostrar el gobierno, pero en definitiva no hubo allí un pienso más allá de decir, acá está la plata segura, la utilizo para esto, ¿no? Bueno, pero eso no puede redundar entonces, si cambian las condiciones de prosperar el plebiscito, en que haya menos recursos para el bien común, porque invertir en obras, sea cual sea el gobierno, es beneficio para la población en general, ¿no? Sí, eso en la medida en que las obras después no tengan sobreprecio, porque tú imagínate el panorama, ¿no? La FAP le presta a una empresa privada de construcción que capaz que no tiene ningún capital, la conformó y está esperando ese dinero. Construye una torre de 30 pisos. ¿Verdad? Un edificio. Lo empieza a negociar. El préstamo con la FAP es a 30 años, con una tasa de interés muy menor a la que le cobran los bancos. Ahora, construye capaz que un departamento monoambiente por el valor de $20.000. ¿Y cuánto pagas tú por ese monoambiente? Claro, pero si no, no habría ese edificio y también le presta a la Intendencia y también le presta a otras empresas que hacen vialidad y que es muy importante para la producción, para el crecimiento del verdad, país. pero el bolsillo del trabajador se ve tocado en 2 situaciones diferentes y en la primera de forma obligatoria y compulsiva, como lo hace esta ley el año pasado, porque ya no tenemos ni la opción de decir estoy o no estoy en una FAP o elijo una o la otra. Y ahora cualquier trabajador que ingrese al mercado entra con ya la separación a BPS, a FAP o a cualquier caja, paraestatal, militar, policial, no importa. Entonces, en la medida en la que yo, con mi dinero,
abono para que se haga ese monoambiente y después lo compro por la Agencia Nacional de Viviendas o por el BHU y termino pagando un sobrecosto, dame la plata que lo hago yo y no le pago sobrecosto a nadie. Porque en definitiva, ¿quién gana acá? ¿Solamente el sector inmobiliario? Porque el trabajador que hizo ese edificio tiene trabajo por un plazo muy acotado. Y acá lo que necesitamos es que antes de haber hecho esta reforma se hubiese estudiado el mercado de trabajo y se hubiesen generado puestos de empleo con salarios dignos. Karina, se habla mucho de que la seguridad social debería ser algo que esté en constante transformación. De hecho, sí. ¿No es una contradicción que esté establecido en la Constitución en algunos aspectos como la edad jubilatoria? También se ha hablado mucho de la imposibilidad del aumento del salario mínimo al estar atado a las pasividades y las jubilaciones. ¿Qué se responde al respecto sobre eso? Porque se entiende que va a ser prácticamente imposible ir aumentando uno si van atados los otros atrás, en el caso de los salarios. Bueno, eso lo dice mucho el presidente del BPS, que realmente ha demostrado que no sabe manejar el Banco de Previsión Social. Lo han señalado algunos economistas también. Sí, también, pero en realidad lo que dice específicamente Cabrera es que ¿qué vamos a discutir si ya ponen todos los parámetros en la Constitución? Bueno, no. En la Constitución lo que ponemos es 60 años de edad y 30 de trabajo para causal común. Nosotros en el BPS tenemos varias causales de jubilación. Tenemos la edad avanzada, la imposibilidad física, la flexible, tenemos acumulación con otras cajas. Hay una multiplicidad. Como tú bien lo decías, es muy complejo el tema y por tanto nosotros que lo manejamos bastante bien entendemos que no hay para nada un rigor en poner en la Constitución la edad. ¿Por qué? Porque la 20130, la ley del 2023, tiene la creación de una comisión de estudio de la expectativa de vida y nada nos asegura a nosotros trabajadores que nos vayan a obligar a trabajar más allá de los 65. Y eso sí que es un problema, porque en la medida que sin tener que votar ninguna ley nueva pueden tomar esa definición, para nosotros había que ponerle un tope allí, porque no implica que te tengas que retirar a los 60 ni que no te puedas retirar antes si tenés servicios bonificados. Los 60 años son un piso. Y lo otro que tú decís que tiene que estar en constante transformación. Es cierto, es cierto. Tienes una ley viva. Bueno, el expresidente Mujica decía, bueno, pero el trabajo tiene cambios constantemente, la incorporación de la tecnología, la inteligencia artificial. Es cierto. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, y el presidente Mujica gobernó 5 años este país y no le preocupó en ningún momento. Es más, fundó la UTEC en el interior del país. Allí podría haber generado conocimiento desde la academia perfectamente, donde ya se empezaran a tocar todos estos temas. Pero ¿por qué tienen que empezar a tocarse todos estos temas? ¿No será que tiene que aportar la tecnología como lo hace en la caja bancaria? ¿No será que la eliminación de puestos de trabajo producto de la incorporación de la tecnología tiene que tener un tratamiento diferencial a la hora del financiamiento? El constante cambio está bien, pero el tema de la edad no es una limitante para nada, muchísimo menos la cuestión de la eliminación de las AFAP ni la equiparación al salario mínimo, porque el salario mínimo es la primera vez que te asignan la jubilación y después te aumentan por índice medio de salario. Sosa, si ustedes logran convencer a la mitad más uno de la gente, eso se verá el próximo domingo. Ahora yo le quiero preguntar, ¿por qué todos estos argumentos, entienden ustedes, no logró convencer a la enorme mayoría de la dirigencia política de este país, incluyendo del presidente, pasando por expresidentes, por los futuros ministros de Economía y la gran mayoría de los sectores políticos de este país? Porque las AFAP son propiedad de los bancos, porque el sistema político tiene muchos compromisos asumidos. Acá no estamos hablando de ningún partido en especial, sino de todos en general, porque cuando estuvimos en pandemia se firmaron varios contratos donde se obligaba el Estado uruguayo a hacer determinadas cosas que los uruguayos no nos enterábamos de qué contenían esos contratos. Hay uno de ellos que no solamente propone la creación de los jornales solidarios como una obligación para recibir ese dinero, sino que además obliga a crear la comisión de expertos que estudie el tema y haga el diagnóstico y las recomendaciones y la posterior ley. ¿Pero que el sistema político está a la merced del sistema bancario? Por supuesto, sí, claramente, eso no tengo ninguna duda. Pero ninguna duda en el sentido de que pasaron los años y lo único que se ha podido hacer es minimizar el cobro del coste de las comisiones un poco.
Porque el 20% prácticamente de nuestro ahorro individual se va en comisiones y en primas. Karina, te quiero consultar por lo menos un aspecto más que se han generado dudas también. ¿Qué pasa con quienes aportaron una caja y después aportaron a otra de servicios y comercio, por ejemplo? En esos casos también, se ha hablado mucho de gente que cobra tal vez una jubilación de 100.000 pesos, puede llegar a recibir a partir de esta ley esa jubilación mínima también a modo de aporte o como una pensión. ¿Esto va a ocurrir si se aprueba el plebiscito? ¿Que cobre por los dos lugares al mismo tiempo? Más allá que reciba y perciba 100.000 pesos de jubilación. Bueno, hay mecanismos suficientes dentro del Banco de Previsión Social para efectuar controles. La papeleta en todo momento habla del ingreso por persona, pero más allá de eso y yendo al literal 6, que ya sea lo que va a tu pregunta, no entendemos cómo puede ser que ahora les preocupe tanto cuando en realidad lo hemos controlado toda la vida desde el Banco de Previsión Social. Nosotros tenemos herramientas que controlan beneficiarios de organismos externos y sabemos cuánto ganan o no ganan las personas. Y aparte les preocupa para aumentar una jubilación mínima a 22.000 pesos. Es muy loco lo que... Las pensiones también. Y las pensiones, sí, estamos de acuerdo. Ahora, de las pensiones hay que decir algo. La pensión vejez e invalidez no es compatible con otro ingreso. O sea que ahí ya están hablando de cosas que no conocen. No tú, quienes son los detractores, obviamente. Digo, son tantos puntos, tantos numerales y tantos artículos dentro de la papeleta que a veces, porque dice, ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Correcto. Nosotros hicimos todos los cálculos teniendo en cuenta esa aseveración, incluso... fuimos a las otras cajas porque dice ninguna jubilación ni pensión y hablamos de las otras cajas también. Y los cálculos a nosotros nos dan lo mismo que nos dieron ahora, 460 millones, que son menos por la menor diferencia. Inmediatos. Inmediatos, como inmediato debe ser la reversión de los 1.500 millones que se le pasan anualmente a las AFAP. Bien. Karina Sosa, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes.